Al Día con Hernán Higuera. Las 6 de la mañana, 19 minutos, 6:19. Hoy hay expectativa política en Ecuador por la instalación de la nueva asamblea, aunque, claro, la polémica está por estos dimes y diretes que han empezado ya entre la Revolución Ciudadana y ADN. Con una investigación previa en marcha por un supuesto delito de rebelión que se estaría fraguando en la legislatura. Así culminaron sus funciones. En una de sus últimas actividades se archivó el proyecto de Código de la Niñez, algo que fue cuestionado por varios sectores, entre ellos la UNICEF. Exasambleísta Pedro Velasco, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días, estimado Hernán. Un gusto compartir la información. ¿Qué temas quedan pendientes en la legislatura? Como para medio pensar que van a tener una agenda los que asumen el día de hoy, aunque ya estamos mirando que parece van a imponerse sus propias agendas. Sería bueno de que lleguen a un consenso de una agenda legislativa pro defensa de los intereses del país y no se marquen agendas privadas de cada organización política, como está sucediendo a la finalización de este periodo. Hay temas pendientes sumamente importantes, como por ejemplo la reforma integral del Código del Trabajo. Es una necesidad imperiosa de que se entreguen herramientas para generar trabajo, que es lo que más necesita el país. Pero así como se han venido planteando reformas parciales, puntuales, reformas parches, no soluciona los problemas. Y sin embargo, a unas reformas importantes, como por ejemplo el contrato por horas, no se prosperó, no se lo aprobó. ¿Y eso qué significa? Significa restarles esas opciones de dar espacios laborales a la gente que no la tiene, especialmente jóvenes, que es lo que más reclaman espacios laborales. De igual manera, están pendientes reformas a la ley que rige a los gobiernos autónomos descentralizados, como es el COTAD. Hay necesidad de flexibilizar y actualizar este código con facultades que en algunos casos reclaman los gobiernos autónomos descentralizados y en otros también se necesita dar celeridad a los procesos de contratación pública, que ahí vendría también las reformas a la ley orgánica de contratación pública, también para cerrar algunos aspectos que quedan a veces vacíos y en donde por ahí se pueden estar filtrando actos de corrupción, y eso es lo que también se necesita controlar. ¿Para qué? Para que las obras que se contraten sean totalmente transparentes, planificadas y que solucionen priorizadamente los problemas de la sociedad. Usted se refería a un tema muy importante, el tema del COPINA, del Código Orgánico de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Es importante que la ciudadanía conozca que algunos temas son bastante candentes y que tienen que revisarlos la nueva asamblea, porque no se aprobó, porque hablaban precisamente de los temas de adopción, y esa adopción, por más que se pretendió supuestamente aclararla, más bien dejó bastantes dudas cuando se hablaba de la adopción de personas del mismo sexo, que eso le pone en riesgo los derechos de los niños, de los menores de edad. En el tema de la identidad de género, en el tema de que los niños no tienen todavía esa posibilidad de discernir a una temprana edad, sin embargo ya se les pretende escuchar, porque ese era el argumento de quienes propusieron las reformas, escuchar para que ellos vayan tomando decisiones en lo que es educación, en lo que es género, y esas cosas no está bien. El que se hable de una multiplicidad de núcleo familiar, es la familia que siempre hemos conocido nosotros los ecuatorianos, una familia tradicional, la familia conformada por padre, madre, por hijos. Entonces esos temas no están sumamente claros. Y en el tema de la responsabilidad penal, estos días revisaba, ayer justamente, en el Perú se aprobó una ley que establece la imputabilidad de los menores de edad de 16 años hasta los 18 en delitos graves. Y acá se habla precisamente de la inimputabilidad, es decir, que todavía no son sujetos de responsabilidad y sanciones, a pesar de que muchos de los menores de edad lamentablemente son reclutados por bandas criminales, bandas terroristas, especialmente para el tema del sicariato.
Ese es otro tema que por los cuales no se pudo aprobar el Copinea. No es que no se haya querido, sino que esos temas debieron habérselos revisado, pero con mucha seriedad, y no solamente porque se impone una agenda, a veces políticas. Las reformas al Código de la Niñez ya llevan más de 7 años sin poderse hacer, y a última hora, el último día, o vísperas del último día, se pretendió aprobar sin mayor análisis. Tenemos reformas al Código Orgánico Integral Penal, que deberían analizar la próxima asamblea con absoluta y total seriedad, y lo propio, las mismas reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Hay temas muy vacíos en lo que es procesos de fiscalización, y han sido suplidos supuestamente por la interpretación de la mayoría de asambleístas cuando la ley no lo permite eso. Si se quiere hacer una interpretación, tiene que hacerse una ley interpretativa observando el mismo procedimiento ordinario. Si es que hay tarea pendiente, sí, y hay tarea que tiene que encaminarse sobre una agenda legislativa, una agenda del país, y no agendas propias de una organización política. Esperemos que así sea, que se hable de una agenda conjunta sobre los problemas principales del país. Un poco haciendo la evaluación de lo que fue la anterior asamblea. Usted ya estuvo en otros periodos legislativos. Digamos que este que termina no tiene un buen balance de parte del observatorio. Dicen que el balance es negativo. Ayer tuvimos una entrevista con Roger Celi, director del Observatorio Legislativo, acá en FM Mundo, y él decía que la agenda de Kronfle llegó apenas a un 38% y la de Veloz que bordeaba el 40%. En total, apenas 28 leyes de las 58 aprobadas en segundo debate pertenecían a esa agenda. Claro que hubo algunos vetos ejecutivos, pero usted, que ya estuvo en otros periodos, ¿cómo evalúa la asamblea que se fue? A ver, yo estuve en el periodo 2021-2023, antes de que se decrete la muerte cruzada. Y luego retornamos en noviembre del 2023 al 2025, aproximadamente 18 meses. Lamentablemente tenemos que reconocer que la asamblea siempre va a estar en el ojo del huracán de la sociedad, y eso está bien, porque es el pueblo el que elige sus asambleístas, y lo mínimo que espera es que respondan a las expectativas nacionales, pero no hemos podido visualizar de que haya una entrega, un compromiso total para devolver esa confianza de la totalidad de asambleístas. Hay excepciones importantísimas en donde vemos que hay aportes, que hay debate, que hay propuestas, que hay presentación de proyectos de ley, pero también hay una gran mayoría que no llegó con esa misión fundamental. Y sí, yo me recuerdo en el periodo de Kronfle, cuando él, cada sesión que llegaba, estaba un rato, la instalaba, se retiraba, y luego cuando ya aprobaban una ley, llegaba nuevamente a anunciar la ley número 20, la ley número 25. O sea, esa no es la forma de medir la calidad de producción de leyes de una asamblea. No es cantidad. Siempre he dicho que tiene que haber calidad de leyes, es decir, que vaya directamente a solucionar los problemas y los derechos que demanda la ciudadanía. Si eso no se cumple, no se está legislando en favor del Ecuador. Y por eso creo que el Observatorio Legislativo y muchos otros estudiosos de la agenda legislativa precisamente le dan cifras negativas a la Asamblea, porque si usted va a ver, a veces se pasó el tiempo, y usted mismo fue testigo, estimado Hernán, de que en cada sesión teníamos a mínimo 2, 3 cambios del orden del día. ¿Para qué? Para tomar resoluciones, para exhortos. Si en eso sí, creo que la Asamblea se graduó con sobresaliente, entre comillas, de muchos exhortos, que a la postre no sirve absolutamente para nada. Hay conmemoraciones como el Día del Bizcocho también, ese tipo de cosas que... Todo eso fue desencadenando, Hernán, para que se vaya desacreditando la Asamblea, pero eso no es lo único. Usted miró que habían de todo, pues la provincia, o la mejor Día de la Carne para Santo Domingo. Se pretendía poner pretextos para todo, que se declare el origen de tal producto en tal parte. Pero yo lo que me refiero es de que si hubiésemos nosotros aprovechado más el tiempo y no solamente dedicarnos a exhortos, se hubiese tenido una mejor producción legislativa.
Y una cosa que siempre le he observado yo desde el inicio es de que la Asamblea, siendo la generadora de leyes, no tiene la unidad de seguimiento y evaluación que establece la propia Ley Orgánica de la Función Legislativa. Ahí se puede medir las leyes aprobadas, la calidad de leyes, si en verdad la ciudadanía está satisfecha con esas leyes, porque esta unidad tiene esa tarea, pero nunca se la creó. Es decir, ahí tenemos una falla de las mismas autoridades del periodo legislativo mencionado que no lo pudieron cumplir. Cuando las leyes influyen en la vida de los ciudadanos en bien, pues el país sin duda les va a aplaudir. Yo quiero preguntarle, ¿qué expectativa tiene usted de lo que va a pasar hoy? Con todo lo que se ha armado un día antes, cuando se sabe que en la Asamblea los 3 asambleístas más votados deben presidirla, luego elegir a las autoridades, se entiende que ADN no quiere o Anabel Asín no quiere asumir la presidencia de la Asamblea, tendrá sus razones. Se ha hablado de Niels Olsen como el candidato de ADN, eso lo veremos más luego ya cuando se instale la Asamblea. Pero el hecho de que la Revolución Ciudadana ya empiece también con ciertas posiciones, digamos, extremistas, nos genera, digamos, la posibilidad de que el legislativo cambie de imagen, cambie su actitud, que en realidad el país le pueda poner esperanzas a que desde ahí salgan las nuevas políticas de empleo, de desarrollo. ¿Hay esa expectativa o vamos a ver más circo que antes? Yo tengo confianza de que se logre primeramente una mayoría. Una mayoría no para imponer criterios, no para imponer decisiones, sino una mayoría que permita gobernabilidad, que eso es lo que necesita el Ecuador. No puede seguir divorciado, no puede seguir confrontado permanentemente el poder legislativo con el poder ejecutivo el poder legislativo, sino al contrario. Tiene que haber espacios de gobernabilidad. Cada uno respetando sus competencias, sus atribuciones, sin inmiscuirse en las competencias del uno ni del otro, pero aspiremos de que eso se dé. Si se lograr esa mayoría que en días anteriores escuchábamos que se iba consolidando para efectos de designar las autoridades en primera instancia que tiene que hacerse este día de la Asamblea y posteriormente dar trámite a la aprobación de un proyecto importante de legislativo, yo creo que estarían cambiando las cosas. Pero ya lastimosamente notamos que el sector de Revolución Ciudadana empezó ya a plantear supuestamente su propia agenda, a imponer sus criterios, a pretender, de lo que se escuchaba, generar bastante, yo diría, confusión inclusive en la aplicación de la Ley Orgánica de la Función Legislativa desde la primera sesión de instalación. Aspiremos de que esto no prospere, porque caso contrario el país se va a dar cuenta que quienes son mismos los que no quieren que el país encuentre unidad, encuentre paz. Yo abogo porque se consolide esta gobernabilidad y que fluyan los proyectos tanto del legislativo como del ejecutivo. No nos olvidemos de que el ejecutivo es precisamente colegislador y él puede enviar proyectos de ley que tienen que tramitarse en la Asamblea. Si es que hoy vamos a mirar que se consolida esa mayoría, todos tenemos que apuntarle porque las cosas se hagan bien para el país. Pero si lo otro va a seguir oposición totalmente a pretender poner una agenda política por sobre la agenda país, el país no debe permitirlo tampoco. Gracias, Pedro Velasco, exasambleísta por Avanza, aquí en Notimundo al Día, analizando la agenda legislativa que quedó pendiente y también las perspectivas sobre lo que será la instalación de hoy en la nueva Asamblea. Según el sistema de la Asamblea, entre noviembre del 2023 y abril del 2025, ingresaron 565 proyectos de ley, la mayoría de ellos propuestas de reformas legales planteadas por los mismos asambleístas. 19 son proyectos enviados por Daniel Noboa. Esas son las cosas pendientes. Gracias, Pedro Velasco, muy gentil. Muchas gracias, estimado Hernán. Un excelente día. 6:33, excelente día también. Seguimos con más importantes consejos para ustedes.